En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, id a heredad el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo y en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará: Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. La fiesta de Cristo Rey se pone siempre al final del año litúrgico, puesto que, si Dios quiere, dentro de una semana iniciaremos el tiempo de preparación para la Navidad. Es el culmen del año cristiano. Y es el culmen del año cristiano porque nos recuerda que Cristo, el Hijo de Dios, es el dueño y Señor de todo lo que existe. Y es el dueño y Señor porque es el Creador. Sin Él no se hizo nada de lo que existe. Dios tiene derechos y nosotros tenemos deberes. Hoy en día, desgraciadamente, debido a una nefasta catequesis que se nos ha dado, normalmente tratamos a Dios como si fuera un colega, un amigo, un amigote. Pero ni es ni un colega, ni un amigo, ni un amigote. Dios es el Señor. Y si no comprendemos y no tratamos a Dios así, si le bajamos de ese lugar, nuestra fe estará edificada sobre las arenas movedizas, sobre el terreno poco firme del mero sentimiento. Cuando quito a Dios sus derechos, trato a Dios en función de mis apetencias. Vengo a misa si tengo que pedir o si me apetece y necesito venir a misa. Pero se me olvida que Dios es el Señor y Dios tiene derechos y que por lo tanto yo tengo deberes. Cuando quito a Dios de ese lugar que le corresponde, no le trato como Él se merece. Dios es el Señor y es Rey porque es el Creador de todo lo que existe. Y reina aunque tú no le ames. Y reina aunque tú no vengas a misa. Sigue siendo Rey, Rey y Señor de lo que existe porque es el Creador. Pero hemos de recordar, como nos enseña la Biblia, que al ser el Creador de todo lo que existe, Él tiene derechos y nosotros obligaciones. Esto es fundamental para que cuando vengan los problemas en la vida, las cruces, y muchas veces tenemos que afrontar cruces que son verdaderamente dolorosas, enfermedades, rupturas conyugales,
problemas laborales, también a lo mejor pérdida de seres queridos. En esos momentos tu fe no se vendrá abajo si en lugar de retar y tentar a Dios porque le pides algo y a lo mejor no te lo concede, o porque no conoces o no entiendes sus planes, si en lugar de retar a Dios lo aceptas, asumiendo el misterio de que Él es el Señor y tú la criatura, y por lo tanto no puedes comprender siempre los planes de Dios. Que este Todopoderoso, en un acto de locura de amor, enviara a su Hijo al mundo para que Él nos elevara a la condición de hijos, no quita que siga siendo el Señor. Es el Señor y Padre. El Señor y Padre que quiere compartir conmigo aquellos dones a los que solo tendría derecho Cristo, que es su Hijo, pero que quiere compartirlos con nosotros porque nos ama y nos quiere. Cuando tú das a Dios ese primer lugar en tu corazón, cuando tú le respetas como Señor en tu vida, todo está seguro. Tu fe no se viene abajo en los momentos difíciles. Aceptarás el misterio de no comprender siempre a Dios y sabrás que como Dios, Él guía tus pasos y tú tienes que fiarte, por tanto, de Él. Primera enseñanza del Evangelio. Recuperemos el señorío de Dios. Es el Señor. Dios tiene derechos, yo tengo deberes. Y cuando como criatura e hijo el Señor me pida algo y no lo comprenda o me cueste hacerlo, pídele ayuda, pídele fuerza, pero fíate de Él. No tengas siempre en tu corazón esa rebeldía de exigirle cuentas al que es el Creador, de exigirle cuentas al que es tu Señor. Qué osadía la nuestra, pretender que aquel que me ha creado me dé razón y cuenta de por qué me pide algo o por qué ha permitido algo que es doloroso para mí y que no comprendo. El mejor modelo del cristiano siempre es la Virgen María, porque por María llegamos a Cristo. ¿Qué hizo María cuando el ángel Gabriel le explica más o menos el plan de salvación de Dios? Le pide ser la madre del Redentor. He aquí la esclava del Señor. A ella le habían enseñado que Dios es el Señor y que cuando Dios te pide algo como Señor y tiene derecho, tú tienes deber, el deber de obedecerle. Que a veces te cueste, que no entiendas, no significa que no tengas que hacer, como hizo la Virgen María, un acto de fe, de confianza y por lo tanto de abandono en aquel que es nuestro Salvador, que es Cristo. Dios tiene derechos. Segunda enseñanza. ¿Cómo reina Cristo? Porque estamos acostumbrados a que en nuestro mundo los poderosos oprimen a los débiles. ¿Reina así Cristo, oprimiendo? La libertad en nuestra cultura es algo que se ensalza siempre, pero que desgraciadamente, dice el Papa Benedicto XVI, la libertad suele verse o considerarse como independencia, como una realidad sin vínculos, y si tiene vínculos, solamente como vínculos de poder. Y se explica el Papa diciendo, suele verse como independencia. La libertad es el centro y todo vale para ser libre. O si tiene vínculos, vínculos de dependencia, de buscar algo y que esa persona me ayuda a conseguirlo, y por lo tanto de opresión. Es normal que la libertad tenga vínculos, y cuando le quitamos los vínculos, desnaturalizamos esa libertad. Por ejemplo, un hijo que quiere ser libre no puede vivir la libertad sin vínculos, porque tiene obligaciones. En primer lugar, para con sus padres. En segundo lugar, para con sus deberes, si es estudiante o si ya está trabajando. Y entre los esposos, ¿cómo se puede vivir la libertad sin vínculos? Es imposible. La libertad, para vivirla plenamente y ser verdadera libertad, dice el Papa, tiene que vivirse con vínculos. En primer lugar, hacia Dios y en segundo lugar, hacia mis hermanos. Porque de lo contrario, la libertad se convierte en arbitrariedad y deja de existir. Ya no es verdadera libertad, es libertinaje. Fijémonos en Cristo.
¿Cómo vivió Cristo su libertad? Hablando él de que es el buen pastor, dice que él entrega su vida por las ovejas, que nadie se la quita, sino que él la entrega libremente, porque es la voluntad de su Padre. La libertad necesita vínculos para ser verdadera libertad. Y vínculos es mirar al que está enfrente mío y saber que tengo obligaciones y él tiene derechos. Que la libertad, cuando se despoja de los vínculos, cuando se la vive solo como independencia, pierde su sentido y deja de ser verdadera libertad, pasando a ser libertinaje. Cristo reina no oprimiendo, sino haciendo la voluntad del Padre, entregando su vida para que nosotros podamos recuperar la nuestra, y de esa manera Cristo reina libremente. Solo cuando nosotros imitemos a Cristo, y esta es la enseñanza esencial junto con la de los derechos de Dios, solo cuando nosotros imitemos a Cristo viviendo la libertad como Él la vive, con vínculos, sabiendo que tengo obligaciones y que solo cuando como esposo respeto a mi esposa, como esposo soy un buen padre, como asalariado cumplo con mis deberes, como empresario tengo también ideales, virtudes y valores y sé que no todo vale, solo cuando vivo esa libertad con vínculos, entonces esa libertad me lleva verdaderamente a la liberación y a la felicidad que todos ansiamos. Pero esa libertad implica entrega plena y total, implica amor, implica ver la necesidad del que está a tu lado y luchar por socorrerle y ayudarle. Cristo es el buen pastor y Él reina dando su vida para salvar la nuestra. Él reina entregando su vida para que nosotros podamos tener esperanza. Y eso es lo que hoy celebramos. Viva Cristo Rey significa creo en la verdadera libertad, es decir, en el amor, no en una libertad sin vínculos, sino en la libertad que ama, en la libertad que sabe cuáles son sus deberes y los cumple, en la libertad que fomenta la justicia, el bien común, porque solo cuando uno ama crea una sociedad más justa. Por lo tanto, en la fiesta de Cristo Rey, la Iglesia nos enseña y nos pone como modelo de libertad, de verdadera libertad, el amor de Cristo, que se entrega para salvar, que es obediente al Padre y que nosotros tenemos que reproducir como hijos que somos de Dios. Ser libre no es hacer lo que tú quieras. Ser libre no es hacer lo que te apetezca. Ser libre es amar. Es saber que tengo deberes y otros tienen derechos. Es saber que cuando yo soy fiel a mis obligaciones y ayudo a una persona porque veo en él el rostro de Cristo, estoy creando un mundo más justo y mejor. Y solo de esa forma reinará el amor y no la violencia. Reinará la justicia y la paz. Cristo es Rey y nos enseña que como hijos que somos de Dios Padre, tenemos que aprender a imitarle a Él. Y por lo tanto, esta semana, preguntémonos, ¿y cómo estoy yo viviendo mi libertad? ¿Con vínculos o como independencia? Es decir, sabiendo que tengo obligaciones para con Dios y para con mis hermanos, que para ser verdaderamente libre es imprescindible saber cuáles son mis deberes y cumplirlos. Libre no es aquel que hace lo que quiere, es aquel que ama. Esa es la verdadera y plena libertad, la de Cristo, el buen pastor, que dio la vida para salvar a las ovejas. Pues que sea así también en nuestra vida e imitemos a Cristo, Rey del universo, pastor que da la vida por sus ovejas. Nos ponemos en pie.